Mi marido me echó de casa diciendo que yo no servía para nada. No sabía que era millonaria. No lloré. Sonreí. Después del funeral de mi padre, mi marido se rió y dijo: «No necesito una esposa que gana 150 pesos al día. Mejor vete». No tenía ni idea de que las ventas de mi software ya habían alcanzado los 700 millones de dólares al año. Solo respondí: «Está bien». Meses después, no pude contener la risa cuando todo se vino abajo justo frente a él. Todavía recuerdo el día en que todo cambió. Era una mañana soleada y íbamos a celebrar dos cosas importantes. Teresa, mi hijastra, había sido aceptada en la universidad y Pablo, mi marido, acababa de ser ascendido en el trabajo. Habíamos planeado una celebración familiar esa noche, algo que pensé que podía acercarnos después de años de tensión. Pero cuando llegué a casa esa tarde, la escena que me esperaba destruyó cualquier ilusión de normalidad a la que aún me aferraba. Había bolsas de basura apiladas en el jardín delantero, llenas de mi ropa y libros, algunas incluso abiertas, con mis cosas esparcidas por el césped. Al principio pensé que era un error. Tal vez alguien había confundido las bolsas, pero, a medida que me acercaba, el corazón se me hundía. Eso no era basura cualquiera. Eran mis cosas. Entré corriendo, con el corazón latiendo cada vez más fuerte, esperando alguna explicación. Pero lo que vi arriba me revolvió el estómago. Allí, justo en medio del cuarto, estaban Pablo, Teresa y mi suegra, alegremente metiendo el resto de mis pertenencias en más bolsas de basura. Apenas notaron que había entrado. «Apúrate y vete», dijo Teresa con voz seca y una ligera sonrisa de desprecio. «La abuela no puede mudarse hasta que tú te vayas». «Exactamente», añadió Pablo sin siquiera levantar la vista, como si hablara del clima. «No necesitamos a una fracasada como tú aquí». Mi suegra, que nunca me soportó, todavía tuvo el descaro de decir: «Gracias por el dinero de la universidad, por cierto. Nos vamos a quedar con eso». Me quedé parada, congelada, con la incredulidad apretándome el pecho como un torno. El rostro de Pablo estaba vacío, Teresa con los ojos llenos de desprecio, y mi suegra nunca escondió el asco que sentía por mí. Pero esto era un nuevo nivel de crueldad. Era como si para ellos yo no fuera una persona, solo un estorbo del que por fin podían deshacerse. Cuando Pablo se rió, ese sonido rompió algo dentro de mí. ¿Ganando 200 pesos la hora? ¿De verdad pensaste que valías algo? No vales nada, niña. Fuera. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Algo dentro de mí se rompió, y por primera vez en años no sentí miedo. Sentí rabia. No solo rabia. Sentí determinación. «Está bien, me voy», dije con voz firme, aunque todo dentro de mí temblaba. Di la vuelta y salí. Recogí las bolsas del jardín, metí todo en el coche y me fui. Mientras conducía, las lágrimas nublaban mi vista. Pero no paré. No podía parar. No iba a dejar que me vieran quebrarme. No iba a dejar que eso fuera el final. No debía terminar así. 12 años atrás, cuando conocí a Pablo, él parecía pura amabilidad. Nos conocimos en el trabajo y su manera extrovertida y alegre me atrajo. Era todo lo que yo no era, seguro de sí mismo, feliz y lleno de vida. En ese entonces yo era introvertida, tímida e insegura sobre el futuro. Él me hacía sentir como si yo fuera alguien especial, alguien que merecía ser amada. Salimos un año antes de que me pidiera matrimonio. Me dejó sin palabras. Nunca me vi como el tipo de mujer con la que alguien quisiera casarse. No era glamurosa ni extrovertida. Era sencilla. Pero Pablo me hacía sentir valorada. Me presentó a su hija, Teresa, que tenía 9 años en ese entonces. Parecía dulce y tímida, igualita a mí cuando era niña. Nos llevamos muy bien, o al menos eso creí. Todo parecía perfecto. Nuestra boda fue sencilla, solo con amigos y familiares cercanos. Pensé que estaba empezando una nueva vida, un nuevo capítulo con Pablo y Teresa. Pero no tardaron en aparecer las grietas. Al principio eran cosas pequeñas. La madre de Pablo venía a visitarnos, y aunque al principio parecía educada, pronto mostró su verdadero carácter. «Kelly, hay polvo en el estante», decía mientras inspeccionaba cada rincón de la casa. «¿Limpiaste bien?» Yo sonreía, intentando ser la nuera perfecta. Ignoraba sus comentarios y me esforzaba aún más por agradar, pero nunca era suficiente. Pablo también empezó a cambiar, aunque al principio no lo noté. Comenzó a criticar mi comida o el estado de la casa, siempre comparándome con su madre, que había sido ama de casa de tiempo completo. «Solo trabajas medio tiempo», dijo una noche, con tono irritado. «¿No deberías tener más tiempo para cocinar bien? Mi mamá nunca usó comida comprada». Quise explicarle que equilibrar el trabajo y las tareas del hogar no era fácil, pero no dije nada. Solo asentí con la cabeza, esforzándome aún más por hacer todo desde cero,
quedándome despierta hasta tarde. Pensé que si me esforzaba un poco más, todo volvería a ser como antes. Me equivoqué. Con el tiempo, Pablo se volvió cada vez más cruel, y Teresa, que antes era dulce, empezó a comportarse como él. Repetía sus palabras y su tono. Cuando llegó a la adolescencia, dejó de llamarme Kelly y empezó a decirme la vieja. Cada vez que lo escuchaba era como recibir un puñetazo en el estómago, pero me convencía de que era solo una etapa, que cuando se fuera a la universidad, todo mejoraría. Me equivoqué otra vez. Me aferraba a la idea de que, en el fondo, Teresa seguía siendo aquella niña dulce que conocí, pero la verdad es que habían cambiado, o tal vez siempre fueron así, y yo fui demasiado ciega para darme cuenta. Los abusos verbales de Pablo eran cada vez más duros. «Llego cansado y esto es lo que encuentro», decía, tirando su lonchera sobre la encimera. «Comida congelada y sobras. ¿De verdad te importo?» No importaba cuántas veces explicara que preparar comida fresca todos los días era agotador. No importaba que pasara noches sin dormir solo para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Nada era suficiente. Y Teresa, como siempre imitándolo, daba su opinión. «Tiene razón, papá. Deberías estar agradecido de que siquiera estamos comiendo su comida», decía, cruzándose de brazos. Yo tragaba en seco cada vez, reprimiendo la rabia. Creía que, si aguantaba un poco más, las cosas cambiarían. La aceptación de Teresa en la universidad sería el punto de quiebre. Me decía que, una vez que se fuera de casa, Pablo volvería a ser más razonable y, tal vez, solo tal vez, podríamos recuperar lo que alguna vez tuvimos. Esa esperanza se hizo añicos el día que encontré mis cosas tiradas como basura. En el momento en que salí de esa casa, supe que no había vuelta atrás. Pero mientras conducía, algo dentro de mí cambió. Ya no era la mujer tímida de la que se aprovecharon durante tanto tiempo. Se acabó. Me detuve en una gasolinera y llamé a mi tío. Siempre me apoyó, incluso después de que murieron mis padres. Cuando era más joven, prácticamente me crió como a una hija y me ayudó a establecerme después de la universidad. Cuando le conté lo que había pasado, se enfureció. «Puedes quedarte en uno de los dormitorios hasta que te recuperes», dijo sin pensarlo 2 veces. Acepté su oferta, agradecida de tener a alguien que realmente se preocupaba. Esa noche, me mudé a una pequeña y silenciosa habitación en la casa de huéspedes, lejos del caos que había sido mi vida. Pasé los días siguientes aclarando la mente, secando la ropa empapada por la lluvia y planeando mis próximos pasos. Nunca había vivido sola antes, pero de alguna forma, en ese momento, fue liberador. Ya no estaba triste por haber perdido a Pablo o a Teresa. Sentía rabia, sí, pero más que nada, sentía determinación por recuperar el control de mi vida. Ya me habían quitado tanto, mi tiempo, mi energía, mi autoestima, pero no se llevarían nada más. No ahora, nunca más. Pasó un mes en silencio, y por primera vez en años, sentí verdadera paz. Me enfoqué en mí misma, por primera vez en mucho tiempo. Volví a escribir, un pasatiempo que había dejado de lado durante el matrimonio. Era una pequeña alegría, pero me recordaba quién era antes de ser la esposa de Pablo, antes de ser la madrastra de Teresa. Y entonces, de la nada, Pablo llamó. No contesté. Dejé que fuera al buzón de voz, pensando que era solo otro intento de humillarme o pedirme algo. Pero los mensajes que llegaron después eran distintos. «Kelly, por favor, contesta el teléfono». Su voz estaba tensa, casi desesperada. «Algo está mal. Cancelaron la inscripción de Teresa en la universidad». Sonreí al escuchar el mensaje. Claro que había sido cancelada. Fui yo quien la canceló. Retiré todo el dinero de la cuenta de matrícula y lo transferí a una cuenta solo a mi nombre. Teresa no iría a la universidad, no con el dinero que yo había ahorrado. Cuando finalmente contesté la llamada de Pablo, estaba fuera de sí. «No tenías derecho. Ese dinero era para Teresa». Nunca me vi como el tipo de mujer con la que alguien quisiera casarse. No era glamurosa ni extrovertida. Era sencilla, pero Pablo me hacía sentir valorada. Me presentó a su hija, Teresa, que tenía 9 años en ese entonces. Parecía dulce y tímida, igualita a mí cuando era niña. Nos llevamos muy bien, o al menos eso creí. Todo parecía perfecto. Nuestra boda fue sencilla, solo con amigos y familiares cercanos. Pensé que estaba comenzando una nueva vida, un nuevo capítulo con Pablo y Teresa. Pero no tardaron en aparecer las grietas. Al principio eran cosas pequeñas. La madre de Pablo venía a visitarnos y, aunque al principio parecía educada, pronto mostró su verdadera cara. «Kelly, hay polvo en el estante», decía, inspeccionando cada rincón de la casa. «¿Limpiaste bien?» Yo sonreía, intentando ser la nuera perfecta. Ignoraba sus comentarios y me esforzaba más por agradar, pero nunca era suficiente. Pablo también empezó a cambiar, aunque al principio no me di cuenta.
Empezó a criticar mi comida o el estado de la casa, siempre comparándome con su madre, que había sido ama de casa a tiempo completo. «Solo trabajas medio tiempo», dijo una noche, con tono irritado. «¿No deberías tener más tiempo para cocinar bien?» Mi mamá nunca usó comida comprada. Quise explicarle que equilibrar el trabajo con las tareas del hogar no era fácil, pero no dije nada. Solo asentí con la cabeza, esforzándome aún más por hacerlo todo desde cero, quedándome despierta hasta tarde. Pensé que si me esforzaba un poco más, todo volvería a ser como antes. Me equivoqué. Con el tiempo, Pablo se volvió cada vez más cruel, y Teresa, que antes era dulce, empezó a comportarse como él. Repetía sus palabras y su tono. Cuando llegó a la adolescencia, dejó de llamarme Kelly y empezó a decirme la vieja. Cada vez que lo escuchaba, era como recibir un puñetazo en el estómago, pero me convencía de que era solo una etapa, que cuando se fuera a la universidad, todo mejoraría. Me equivoqué otra vez. Me aferraba a la idea de que, en el fondo, Teresa seguía siendo aquella niña dulce que conocí, pero la verdad es que habían cambiado. O tal vez siempre fueron así y yo simplemente fui demasiado ciega para verlo. Los abusos verbales de Pablo se volvían más fuertes cada día. Llego cansado y «¿Esto es lo que encuentro?», decía, tirando su lonchera sobre la encimera. Comida congelada y sobras. ¿De verdad te importo? No importaba cuántas veces explicara que preparar comida fresca todos los días era agotador. No importaba que pasara noches sin dormir solo para que todo estuviera perfecto. Nada era suficiente. Y Teresa, como siempre imitando a su padre, también daba su opinión. «Tiene razón, papá. Deberías estar agradecido de que siquiera estamos comiendo su comida», decía ella cruzándose de brazos. Yo tragaba en seco cada vez, reprimiendo la rabia. Pensaba que, si aguantaba solo un poco más, las cosas iban a cambiar. La aceptación de Teresa en la universidad iba a ser el punto de inflexión. Me decía que, una vez que se fuera de casa, Pablo sería más razonable y, tal vez, solo tal vez, podríamos reencontrarnos con lo que alguna vez tuvimos. Esa esperanza se rompió el día que encontré mis cosas tiradas como basura. En el momento en que salí de esa casa, supe que ya no había marcha atrás, pero mientras conducía, algo dentro de mí cambió. Ya no era la mujer tímida de la que se aprovecharon durante tanto tiempo. Se acabó. Me detuve en una gasolinera y llamé a mi tío. Siempre me apoyó, incluso después de que murieron mis padres. Cuando era más joven, prácticamente me crió como a una hija y me ayudó a establecerme después de la universidad. Cuando le conté lo que había pasado, se enfureció. «Puedes quedarte en uno de los dormitorios hasta que te recuperes», dijo sin pensarlo 2 veces. Acepté su oferta, agradecida de tener a alguien que realmente se preocupara. Esa noche, me mudé a una habitación pequeña y silenciosa en la casa de huéspedes, lejos del caos que fue mi vida anterior. Pasé los días siguientes organizando mis pensamientos, secando la ropa empapada por la lluvia y planeando mis próximos pasos. Nunca había vivido sola antes, pero de alguna forma, en ese momento, fue liberador. Ya no estaba triste por haber perdido a Pablo o a Teresa. Sentía rabia, sí, pero más que nada, sentía determinación de retomar el control de mi vida. Ya me habían quitado tanto, mi tiempo, mi energía, mi autoestima, pero no se llevarían nada más. No ahora, nunca más. Pasó un mes en silencio, y por primera vez en años, sentí verdadera paz. Me enfoqué en mí, por primera vez en mucho tiempo. Volví a escribir, un pasatiempo que había abandonado durante el matrimonio. Era una pequeña alegría, pero me recordaba quién era antes de ser la esposa de Pablo, antes de ser la madrastra de Teresa. Y entonces, de la nada, Pablo llamó. No contesté. Dejé que fuera al buzón de voz, pensando que era solo otro intento de humillarme o pedirme algo. Pero los mensajes que llegaron después eran distintos. «Kelly, por favor, contesta el teléfono». Su voz estaba tensa, casi desesperada. «Algo está mal. Cancelaron la inscripción de Teresa en la universidad». Sonreí al escuchar el mensaje. Claro que la habían cancelado. Fui yo quien la canceló. Retiré todo el dinero de la cuenta de matrícula y lo transferí a una cuenta solo a mi nombre. Teresa no iría a la universidad, no con el dinero que yo había ahorrado. Cuando finalmente contesté la llamada de Pablo, estaba fuera de sí. «No tenías derecho. Ese dinero era para Teresa». Nunca olvidaré ese día. Era una mañana soleada en Madrid, y yo regresaba a casa después del funeral de mi padre. Mi corazón estaba pesado, pero me consolaba pensar que, al menos, Pablo y Teresa estarían allí para apoyarme. Sin embargo, al llegar, encontré mis pertenencias esparcidas por el jardín, como si fueran basura. «¿Qué está pasando?», pregunté, con la voz temblorosa. Pablo, sin mirarme, respondió: «No necesitamos a una fracasada como tú aquí. Mejor vete».
Teresa, con una sonrisa sarcástica, añadió: «La abuela no puede mudarse hasta que tú te vayas. Mi suegra, que nunca me soportó, tuvo la desfachatez de decir: gracias por el dinero de la universidad, por cierto. Nos vamos a quedar con eso». Sentí cómo mi mundo se desmoronaba, pero en lugar de llorar, sonreí. No sabían que yo era millonaria gracias a las ventas de mi software, que generaban más de $700 millones al año. «Está bien, me voy», respondí con firmeza. Recogí mis cosas, las metí en el coche y me fui. Conduje sin rumbo, las lágrimas nublando mi vista. Pero no me detuve. No podía dejar que me vieran quebrada. No iba a permitir que eso fuera el final. Me dirigí a casa de mi tío en Valencia, quien siempre me apoyó. Al contarle lo sucedido, su rostro se tornó rojo de ira. «Puedes quedarte en uno de los dormitorios hasta que te recuperes», dijo sin dudar. Acepté su oferta, agradecida por tener a alguien que realmente se preocupaba por mí. Esa noche, me mudé a una habitación pequeña y silenciosa, lejos del caos que era mi antigua vida. Pasé los días siguientes reflexionando, secando la ropa empapada por la lluvia y planeando mis próximos pasos. Nunca había vivido sola antes, pero, de alguna manera, en ese momento, fue liberador. No estaba más triste por haber perdido a Pablo o Teresa. Estaba con rabia, sí, pero más que eso, estaba decidida a retomar el control de mi vida. Ellos ya habían tomado tanto de mí, mi tiempo, mi energía, mi autoestima, pero no iban a llevarse nada más. No ahora, nunca más. Un mes pasó en silencio, y por primera vez en años, sentí una paz verdadera. Me concentré en mí, por primera vez en mucho tiempo. Volví a escribir, un pasatiempo que había dejado de lado durante el matrimonio. Era una pequeña alegría, pero me recordaba quién era antes de ser la esposa de Pablo. Entonces, de repente, Pablo llamó. No contesté. Dejé que fuera al buzón de voz, pensando que era solo otro intento de humillarme o pedir algo. Pero los mensajes que vinieron después eran diferentes. «Kelly, por favor», contesta el teléfono. Su voz estaba tensa, casi desesperada. «Algo está mal. Cancelaron la inscripción de Teresa en la universidad». Sonreí al escuchar el mensaje. Claro que había sido cancelada. Fui yo quien la canceló. Retiré todo el dinero de la cuenta de la matrícula y lo transferí a una cuenta solo a mi nombre. Teresa no iría a la universidad, no con el dinero que yo había reunido. Cuando finalmente atendí la llamada de Pablo, estaba fuera de sí. «No tenías derecho. Ese dinero era para Teresa. Ese dinero era mío», respondí con calma. «Y no pienso financiar el futuro de alguien que me trató como basura». Colgué sin esperar respuesta. Me senté en el sofá, respirando profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Esa noche, mientras revisaba algunos documentos antiguos, encontré una carta de mi padre. En ella, mencionaba algo sobre una propiedad en Barcelona que yo no recordaba. Decidí investigar más al respecto. La carta de mi padre era corta, pero las palabras tenían un peso que me dejó helada. Decía: «Kelly, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado. Hay algo que nunca te conté. Tu madre y yo compramos una casa en Barcelona hace más de 20 años. Está a tu nombre. Nunca quisimos mezclar esa propiedad con la vida que hiciste con Pablo. Era un lugar reservado para ti. Si algún día necesitas empezar de nuevo, ve allí. Y recuerda, no tienes nada que demostrarle a nadie. Eres más fuerte de lo que crees». Guardé la carta con manos temblorosas. No sabía qué me impactaba más: la existencia de esa propiedad secreta, o que mi padre siempre supo, de alguna forma, que yo iba a necesitar un escape. 2 días después, conduje a Barcelona. El GPS me llevó a un barrio residencial tranquilo, con calles arboladas y fachadas elegantes pero discretas. Frente a mí, estaba una casa de 3 pisos con ventanales amplios, persianas de madera y un pequeño jardín descuidado, pero con potencial. La llave que venía con la carta abrió sin resistencia. El aire olía a polvo y abandono, pero también a libertad. Recorrí cada habitación. Había muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas, libros en estanterías y fotos de mis padres cuando eran jóvenes. Allí dentro, sentí algo que no había sentido en años: pertenencia. Decidí quedarme. Reformé el lugar poco a poco, habitación por habitación, haciendo de esa casa no solo un refugio, sino un centro de operaciones para todo lo que vendría. Cada decisión estaba impregnada de una claridad nueva, como si finalmente viera el mundo con los ojos bien abiertos. Un mes más tarde, recibí un correo inesperado de un antiguo colega del mundo tech. Se llamaba Javier, y había trabajado conmigo en los primeros años del software. «Kelly, me alegra saber que sigues viva. He estado siguiéndote discretamente. Vi lo que pasó con Pablo.
¿Sabías que él intentó vender parte de tu código fuente hace unos años? ¿Qué? Le respondí sin entender. Sí, lo intentó a través de una empresa fachada en Sevilla. Pero algo falló, y nunca se concretó. Tengo pruebas. Si quieres hacer algo con esto, estoy dentro. Lo miré por unos segundos, estudiando sus ojos. No tenía nada que perder. Vamos a hacerlo. Javier se convirtió en mi socio secreto. Trabajábamos desde la casa en Barcelona, y en poco tiempo desarrollamos una plataforma nueva, más avanzada, que mejoraba lo que ya había creado. Decidí lanzarla con un enfoque social. Capacitación gratuita para mujeres que quisieran entrar en el mundo de la tecnología. La plataforma se llamó Reinicia. En un mes, se hizo viral. Prensa, entrevistas, reconocimiento internacional. Mi nombre, una vez silenciado, ahora era sinónimo de resiliencia y poder femenino. Un día, mientras caminaba por el mercado de la Boquería, escuché a dos mujeres hablar de mí. ¿Supiste de la mujer que se vengó del ex y de la hijastra sin levantar un solo grito? Dicen que ahora enseña a chicas a romper ciclos tóxicos. Una diosa. No pude evitar sonreír. Pero la calma no duró. Una noche, al llegar a casa, vi un sobre deslizado por debajo de la puerta. No tenía remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro había una foto. Teresa, sentada en la acera frente a una cafetería, con una nota al reverso. Estás ganando, pero no eres la única que sabe jugar sucio. Ella quiere venganza también. Sentí un nudo en el estómago. Teresa había desaparecido del radar por meses. No imaginé que estaría tan cerca. Dormí mal esa noche. Me levanté varias veces. Encendí las luces. Revisé las cerraduras. Cada crujido en la madera vieja de la casa me parecía una señal. La foto con Teresa sentada en aquella acera no era lo que me inquietaba. Era la nota. Ella quiere venganza también. Eso quería decir que alguien estaba observando todo, no solo a mí, sino a ella también. ¿Quién le había tomado la foto? ¿Y por qué me la enviaban? Llamé a Javier por la mañana, aún con el corazón en la garganta. ¿Hay forma de rastrear de dónde vino esa foto? Claro, tráemela. Puedo buscar huellas o rastrear algún tipo de tinta o impresión. Tal vez incluso el papel tenga alguna marca. Colgué y me puse en marcha. Mientras conducía hacia su apartamento, mi mente viajaba al pasado, a cuando Teresa tenía 9 años. Me abrazaba con fuerza cada vez que se caía o se peleaba con alguna amiga. Me llamaba Kel, con esa dulzura que parecía tan genuina. ¿Cuándo exactamente se había convertido en una sombra de su padre? Pudo haber sido siempre así, y yo solo me negaba a ver. Me dije en voz baja, con los dedos apretando el volante. Javier me recibió con un café ya listo. Tomó la foto con delicadeza, como si se tratara de una prueba clave en un caso policial. Voy a escanear esto, hacer unas pruebas, dame un par de horas. Pasé la tarde en un café cercano, con el portátil abierto pero sin poder concentrarme. La sensación de ser observada me seguía como una sombra. Entonces, una notificación en mi móvil. Nuevo correo de Javier. La foto fue impresa en una pequeña imprenta en Girona. Hay cámaras en la tienda. Estoy intentando acceder al sistema de seguridad. Te aviso apenas tenga algo. Girona. Eso era lejos de Barcelona, pero no tanto como para descartar la posibilidad de que Teresa estuviera allí. ¿Estaba escondida? ¿Planeando algo? ¿O alguien más la estaba usando como señuelo? Volví a casa y encontré otra carta, esta vez firmada. Hola, Kelly. Pensabas que ibas a enterrarnos, ¿verdad? Pensabas que ibas a borrar todo como si nada. ¿Qué pasa si te digo que no soy la única que quiere respuestas? ¿Qué pasa si te digo que hay cosas sobre tu padre que nunca supiste? Pronto hablaremos. Teresa. Leí esa carta unas 10 veces. ¿Mi padre? ¿Qué tenía que ver él con esto? Me senté en el sofá, respirando lentamente. Tenía que mantener la calma. Teresa siempre fue astuta, pero no era tan calculadora como Pablo. Si estaba sola, podía con ella. Pero si no, llamé a mi tío esa noche, buscando un poco de paz. ¿Papá dejó algo más? ¿Algo que no vi? Kelly... Su voz sonaba extrañamente incómoda. Hay algo que tu padre me pidió que guardara, pero nunca pensé que haría falta que lo supieras. Está en la casa de campo de Toledo, en la caja fuerte. ¿Y qué hay ahí? Una grabación, de cuando tú eras niña, pero no sé qué contiene. Tu padre me dijo que si alguna vez tú sentías que algo no encajaba, la escucharas. Sentí que la tierra se movía bajo mis pies. Voy para allá mañana. Colgué. No podía dormir. Las preguntas me martillaban la cabeza. ¿Qué había ocultado mi padre todo este tiempo? ¿Y por qué Teresa creía que eso podría desestabilizarme? Me levanté, empaqué una mochila ligera, y al amanecer, partí hacia Toledo. Mientras el sol despuntaba en el horizonte, mi móvil vibró con una nueva notificación. Era un mensaje de un número desconocido. «Te estás acercando.
Pero hay cosas que es mejor dejar enterradas. Si abres esa caja, ya no podrás volver atrás. No respondí, pero sabía una cosa con certeza. Iba a abrir esa caja. Conduje hasta Toledo, sin poner música, sin podcasts, sin noticias, solo el sonido del motor y mi respiración. Cada kilómetro que dejaba atrás sentía como si me alejara de la versión de mí misma que había vivido engañada por años. Llegué a la casa de campo pasada la 1 de la tarde. Estaba tal como la recordaba, rodeada de árboles, con la pintura exterior algo desgastada pero acogedora, como un lugar suspendido en el tiempo. Entré con la llave que me dio mi tío, y, por un momento, me invadió el olor a madera vieja y tierra húmeda. Era como entrar en una cápsula del pasado. Fui directo al despacho de mi padre. Detrás del retrato de mis abuelos, justo donde él siempre guardaba cosas importantes, encontré la caja fuerte. El código no había cambiado. Su fecha de aniversario con mi madre. La abrí. Dentro, solo había una cinta de casete, de esas antiguas, envuelta en un pañuelo blanco con bordes azul marino. El pañuelo tenía mis iniciales, bordadas a mano por mi madre cuando yo era pequeña. Busqué un viejo reproductor en el salón. Gracias a Dios todavía funcionaba. Y metí la cinta. La voz de mi padre llenó la sala, temblorosa, como si hablara desde otro mundo. Kelly, si estás escuchando esto, es porque no encontraste las respuestas que buscabas en vida. Hay algo que nunca te dije, porque pensé que nunca lo necesitarías saber. Pero si estás aquí, es porque la vida te obligó a despertar. Tu madre murió en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Oficialmente, fue un accidente, pero durante años sospeché que alguien más estuvo involucrado. Lo que descubrí poco antes de morir me hizo temer por tu seguridad. Pablo, no fue un accidente en tu vida. Él fue colocado. Me senté. El aire se me escapó del pecho. Seguí escuchando. Cuando empezaste a trabajar en el proyecto del software, hiciste contactos importantes sin darte cuenta. Uno de ellos era un viejo socio mío, que tenía cuentas pendientes con cierta gente en Sevilla. Él vio en ti una oportunidad de recuperar el prestigio que perdió. Pablo fue contratado para acercarse a ti, seducirte y luego sabotearte, pero se enamoró, aunque eso tampoco lo redimió. Con el tiempo, se cansó de fingir. La cinta terminó con una frase que aún retumba en mi cabeza. Kelly, el enemigo nunca estuvo solo afuera, siempre estuvo en tu cama. Lloré. No esas lágrimas tristes de antes, no de rabia. Era una mezcla de decepción, traición y alivio. Alivio de saber que no estaba loca, que no había imaginado los vacíos, las manipulaciones, las frases sin contexto. Volví a Barcelona esa misma noche. Conduje como si el volante me quemara las manos. Apenas llegué, llamé a Javier. ¿Puedes conseguirme todos los archivos que tengamos sobre la empresa fachada en Sevilla? Necesito saber quién estuvo detrás de Pablo. Claro. ¿Estás bien? No, pero voy a estarlo. Pasaron 2 días sin noticias. Me concentré en el trabajo, en la expansión de Reinicia, en ignorar el remolino emocional que se agitaba dentro de mí, hasta que Javier apareció en mi puerta, con una carpeta en la mano. Kelly, esto es más grande de lo que imaginábamos. Dentro de la carpeta había documentos de transferencias bancarias, nombres, fechas, pero lo que me congeló fue una foto. Pablo, junto a un hombre canoso, con gafas oscuras y una sonrisa familiar. ¿Quién es ese? Javier dudó antes de responder. Ese hombre es Antonio Rivas, un empresario, y también el padre de Teresa. ¿Cómo? Biológicamente, Teresa nunca fue hija de Pablo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Toda mi vida había sido construida sobre una mentira. Y ahora, ni siquiera Teresa era quien yo pensaba. No dormí esa noche. Estuve en la cocina, sola, con una taza de café que se enfriaba en mis manos, mirando fijamente la foto de Pablo y Antonio Rivas, como si pudiera extraer respuestas con la fuerza de mi mirada. Antonio Rivas, empresario conocido, dueño de varias constructoras en el sur de España, involucrado en un par de escándalos financieros que nunca llegaron a juicio. Siempre se salía con la suya. Y ahora descubría que no solo había tenido un vínculo con Pablo, sino que era el verdadero padre de Teresa. Tomé el móvil. Dudé. Lo apreté con fuerza. Finalmente, marqué el número de mi tío. ¿Sabías algo de esto? ¿Sobre Antonio Rivas? Hubo un silencio largo del otro lado. Kelly. Sí, pero no todo. Tu padre me dijo que había algo turbio en la historia de Pablo con Teresa, pero nunca supimos que Antonio era el padre. Solo que había dinero, favores, algo sucio. ¿Por qué nadie me dijo nada? Tu padre pensó que te protegía. Él creyó que, mientras tú fueras feliz, el pasado podía quedarse enterrado. Colgué sin despedirme. Pasé las siguientes horas recopilando todo lo que Javier y yo habíamos conseguido.
Hice un mural en el despacho, conectando nombres, fechas, eventos. Era como mirar una novela criminal escrita con mi vida como argumento. Necesitaba más pruebas. Necesitaba algo contundente, algo que los expusiera a todos públicamente. Decidí contactar con alguien del pasado. Marta, una excompañera mía en la empresa donde conocí a Pablo. Ella siempre fue astuta, y aunque nos distanciamos, sabía cosas. Nos reunimos en una terraza discreta en el barrio gótico. Marta llegó con gafas oscuras y una carpeta bajo el brazo. Cuando supe lo que te pasó, no sabía si debía hablarte. Pero cuando vi tu cara en la portada de Mujeres Emprendedoras, supe que estabas lista. Abrió la carpeta y me mostró copias de correos electrónicos entre Pablo y una empresa en Sevilla, AR Desarrollos, vinculada a Antonio Rivas. En uno de los correos, Pablo describía detalles de mi proyecto, fechas de lanzamiento, incluso errores técnicos internos que solo alguien muy cercano podría conocer. «Esto es oro», dije, pasándole una tarjeta con mis datos. «Vamos a usarlo». «Kelly, hay algo más». Me pasó una foto, impresa en papel rugoso. Era Teresa, en una sala elegante, de espaldas, hablando con un hombre, Antonio Rivas. ¿Dónde fue esto? En la sede de Fundación Rivas, hace una semana. Parecía muy cómoda. Mi sangre se congeló. Teresa sabía todo, y había vuelto con él. ¿Crees que están planeando algo? Marta me miró con una mezcla de compasión y advertencia. Creo que ya empezaron. Volví a casa. Encendí todas las luces, cerré ventanas, activé el sistema de seguridad. Javier vino esa noche con un plan. Vamos a exponerlos, pero tenemos que hacerlo con precisión quirúrgica, sin errores, ni un solo movimiento fuera de lugar. Pasamos la madrugada armando una estrategia digital. Haríamos una filtración selectiva a periodistas, acompañada de documentos verificados, con pruebas cruzadas. Iba a estallar, y yo estaría ahí para verlo. Pero justo cuando estábamos por enviar los primeros documentos cifrados, recibí una notificación en el móvil. Un video, sin remitente. Lo abrí. Teresa, frente a una cámara. «Hola, Kelly. Ya sé todo. Absolutamente todo. Y si crees que eres la única con pruebas, estás equivocada. Tú también tienes esqueletos en el armario. ¿O prefieres que la gente sepa lo que hiciste en 2012 con ese inversor en Bilbao?» Se me cayó el móvil de las manos. ¿Qué sabía ella? ¿Cómo lo supo? ¿Qué estaba por venir? Tuve que sentarme en el suelo. El vídeo seguía reproduciéndose en bucle mientras yo me quedaba paralizada, con la respiración entrecortada. 2012. Bilbao. Era un año que había logrado enterrar con tanto esfuerzo que casi había convencido a mi propia memoria de que no existió. En ese entonces, acababa de ganar una pequeña inversión para el primer prototipo de mi software. El inversor, un tipo carismático llamado Iker Valverde, me ofreció más dinero del que yo pedía, a cambio de reuniones privadas que se salieran de lo profesional. Yo lo rechacé. Él me amenazó con arruinar mi carrera. Y lo intentó. Pero hubo algo más, algo que me sigue atormentando. Una noche perdí el control. Estaba sola con él en una sala del hotel donde se alojaba. Discutimos. Él intentó tocarme. Lo empujé. Tropezó. Cayó. Se golpeó la cabeza contra el borde de una mesa baja. Estuvo 2 días en coma. Nunca me denunciaron. Su familia cubrió todo para evitar un escándalo. El trato fue que yo me alejara del proyecto. Y a cambio, todo se borraría. Me fui. Reemplacé el nombre del software. Empecé de cero. ¿Cómo demonios Teresa sabía esto? Javier, dije marcando con manos temblorosas. Necesitamos saber si alguien ha accedido a nuestros archivos. ¿Recibiste otra amenaza? Sí. Un vídeo. De Teresa. Hablando de algo que solo estaba en mis archivos personales. Y en la mente de Iker Valverde. ¿Iker? Kelly. Él murió hace 2 años. Ataque al corazón. Está en los registros públicos. El estómago se me cerró. Teresa estaba hurgando más profundo de lo que creía posible. Ella no era solo una hija despechada. Era estratégica y peligrosa. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un alma en pena, preguntándome si la sed de venganza de Teresa venía solo de su odio hacia mí, o si había alguien más alimentándola. Su padre biológico, quizás. Antonio Rivas. Todo apuntaba a él. Decidí enfrentarme a uno de mis fantasmas. Llamé a la viuda de Iker. Nunca imaginé que contestaría. «Hola, ¿quién habla?» «Soy Kelly Rodríguez. Necesito hablar contigo. Sobre lo que pasó en 2012, no busco problemas, solo respuestas». Hubo un silencio largo. «Te espero mañana, pero si mientes, lo sabré». Al día siguiente, viajé a Santander. Al llegar, me recibió una mujer fría, elegante, pero con los ojos llenos de cicatrices invisibles. Mi marido era un cerdo. Lo sabes tú, lo sé yo. Nunca te culpé por lo que pasó.
dijo mientras servía café. Pero no entiendo por qué ahora todo vuelve. Le mostré el vídeo de Teresa. ¿La conoces? Sí. La vi una vez, hace unos meses. Vino a preguntar por ti. Dijo que eras su madre adoptiva. Quería saber sobre tu pasado. Pensé que estaba buscando reconciliación. Le mostré una caja con archivos que Iker guardaba. Nunca los abrí. ¿La dejaste llevárselos? Sí. No sabía... Apoyé la cabeza en mis manos. No fue tu culpa, dije, aunque por dentro estaba gritando. Volví a Barcelona esa misma tarde. Sabía que la única forma de protegerme era adelantándome a Teresa. No podía dejar que ella jugara con mi pasado. Necesitaba confesar antes de ser expuesta. Llamé a un periodista de investigación, un viejo conocido que siempre buscaba historias humanas, redención y justicia. Tengo algo que contarte, pero no será fácil de escuchar. Nos reunimos al día siguiente. Grabamos una entrevista. Conté todo. Desde 2012 hasta lo que viví con Pablo y Teresa. Con lágrimas, con pausas, con la voz rota. La entrevista fue publicada una semana después, y se volvió viral. Pero no todos los comentarios fueron de apoyo. Algunos me llamaron manipuladora. Otros dijeron que usé mi trauma para hacerme famosa. Teresa, por supuesto, no se quedó callada. Publicó un vídeo. Kelly cree que puede controlarlo todo. Pero se olvidó de una cosa. Yo también sé cómo jugar este juego. Y ahora voy a enseñarle cómo se siente perderlo todo. Esa noche recibí un correo sin asunto, con una foto adjunta. Mi casa en Barcelona. Entonces, en llamas. Me quedé mirando la pantalla como si el fuego pudiera salir de la imagen y quemarme viva ahí mismo. Mi casa, mi refugio, mi santuario. Las llamas iluminaban la noche barcelonesa con una furia que me devolvía a todos esos días en los que me sentí pequeña, inútil, desplazada. Ahora era mi vida lo que ardía. Otra vez, tomé las llaves del coche sin pensar. Conduje como una condenada. Al llegar, los bomberos ya estaban controlando el incendio. Javier estaba ahí, su cara pálida iluminada por las luces de emergencia. Llegaron a tiempo, pero se perdió casi todo. Me dijo sin mirarme directamente. ¿Hay pruebas? ¿Cámaras? Pregunté con la voz quebrada. Alguien apagó el sistema de seguridad desde adentro. No respondí. No podía. Solo caminé hacia los restos carbonizados de mi casa, las cenizas que bailaban en el aire como si celebraran una victoria ajena. Pero no lloré. Ya no. La policía me hizo preguntas. Tomaron muestras. Prometieron una investigación. Pero yo sabía que no iban a encontrar nada. Teresa no era impulsiva. Ella no lo hizo por rabia. Lo hizo para mandar un mensaje. Puedo alcanzarte donde sea. Esa noche dormí en casa de Javier. Me desperté en la madrugada, empapada en sudor. Soñé con fuego, con mi padre, con la cinta y con Teresa, mirándome desde una sombra, sus ojos brillando de odio. Al día siguiente, tomé una decisión. Había pasado suficiente tiempo respondiendo. Ahora era el momento de actuar. Dejé que Teresa moviera todas las piezas hasta ahora. Ella creía tener el control, pero se olvidó de algo esencial. Yo la crié. Yo la conocía mejor que nadie. Contacté con un hacker de confianza que trabajaba en el backend de Reinicia. Le pedí algo delicado. Necesito acceso a las comunicaciones de Teresa. Cuentas de correo, redes sociales, ubicación si puedes. Lo que sea que tengas, quiero verlo todo. Eso es ilegal, me dijo con una ceja levantada. Y lo que ella hizo no lo fue. Tú decides. 3 días después, tenía todo un archivo comprimido esperándome. Conversaciones con Antonio Rivas, movimientos bancarios, archivos compartidos, todo cuidadosamente oculto tras nombres falsos y cuentas cifradas. Lo más impactante no fue lo que encontré, sino lo que no estaba. Teresa no trabajaba sola. Había alguien más, un tercero en las comunicaciones, un intermediario. Se hacía llamar Sombra Norte. Sus mensajes eran concisos, directivos, y usaba un lenguaje que me resultaba inquietantemente familiar. Mandé el archivo a Marta, la excompañera que me ayudó con las pruebas de Pablo. ¿Puedes investigar este alias? Dame unas horas. Esperé con los nervios a flor de piel. Javier intentaba distraerme, pero mis pensamientos eran un enjambre de posibilidades. Cuando sonó el móvil, contesté antes de que sonara una segunda vez. ¿Y bien? Lo tengo, dijo Marta. Sombra Norte es un alias que Pablo usaba cuando trabajaba en espionaje corporativo. Lo usó antes de conocerte. Y después de que tú te fuiste, volvió a usarlo. ¿Estás diciendo que Pablo está detrás de esto? No solo detrás. Está coordinándolo todo. Me quedé en silencio. La sangre me zumbaba en las sienes. Kelly, tu guerra no es solo con Teresa, es con él. Colgué sin responder. Pasé la noche en vela, escribiendo una carta a mano. Algo en mí me decía que ya no bastaba con destruirlos desde las sombras. Necesitaba que me vieran,
que sintieran el peso de todo lo que me quitaron. A la mañana siguiente, envié invitaciones formales a Pablo, Teresa y Antonio Rivas para asistir a una gala benéfica exclusiva de Reinicia, una celebración pública, una trampa cuidadosamente diseñada. Ese mismo día, recibí un paquete en la oficina. No tenía remitente. Dentro, un colgante de oro, el que le había regalado a Teresa en su 10º cumpleaños, solo que esta vez tenía grabado un número en la parte trasera: 1105-2200. La fecha era la noche de la gala. El 11 de mayo llegó con una precisión que me pareció burlona. Me desperté temprano, repasé cada detalle de la gala, no por inseguridad, sino porque sabía que no podía permitirme un solo error. Esta no era una simple celebración, era una ejecución social, un ajuste de cuentas, y el escenario debía ser perfecto. El evento se llevaría a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, un espacio con techos altos, iluminación tenue y una acústica que hacía que cada palabra pareciera una confesión. Invité a medios, personalidades del mundo tech, representantes de ONGs y, por supuesto, a mis 3 antagonistas. A las 21:15, los invitados comenzaron a llegar. Yo estaba en la entrada, con un vestido negro de corte simple pero imponente, el cabello recogido y la espalda recta. Saludaba con una sonrisa calculada, pero cada músculo de mi cuerpo estaba tenso como un cable de acero. A las 21:47, los vi. Pablo, con su habitual traje oscuro, más delgado, más gris. Teresa, impecable, con un vestido rojo que gritaba provocación. Y Antonio Rivas, elegante como siempre, con un bastón de madera que usaba más como adorno que por necesidad. Todos sonreían. Hipócritas. Se acercaron como si nada hubiese pasado. «Kelly», dijo Pablo, con ese tono falso que conocía tan bien. «Impresionante lo que has hecho aquí». «Gracias. No esperaba menos de mí misma», respondí, manteniendo la compostura. Teresa me miró con una ceja arqueada. «Nos alegra que nos hayas invitado, aunque me cuesta entender por qué, después de todo. Porque todo merece un cierre. ¿No crees?» Antonio no dijo nada. Solo me observó como si estuviera estudiando un mapa. No sabían lo que se avecinaba, y eso era lo que lo hacía delicioso. A las 22:00, la sala principal se llenó. La iluminación cambió. Subí al escenario. El micrófono era mío. El silencio fue inmediato. «Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Hoy celebramos algo más que un proyecto. Celebramos segundas oportunidades. Celebramos renacer. Aplausos. Pero yo no terminé. Y como toda historia que vale la pena ser contada, la mía también tiene héroes y villanos». La pantalla gigante detrás de mí se iluminó. Apareció un vídeo, clips breves de entrevistas, recortes de prensa, documentos legales. La narración, mi voz, comenzaba a relatar mi historia, desde los abusos sutiles de Pablo hasta la traición de Teresa, pasando por la red de corrupción vinculada a Antonio Rivas. El ambiente cambió. Se podía oír la respiración pesada de la gente. Pablo se puso rígido. Teresa intentó mantener la calma, pero su mandíbula temblaba. Antonio murmuró algo al oído de un asistente. «Esto es una trampa», dijo Pablo entre dientes. Yo sonreí. «No, esto es la verdad, la que ustedes trataron de enterrar». El vídeo terminaba con una frase: «El silencio protege al abusador. La palabra lo destruye». El aplauso fue atronador. Pero no miré al público. Miré a ellos, a los 3. Uno por uno. Estaban desnudos. No literalmente, pero sí en su poder, en su imagen, en su control. La policía entró minutos después. Javier les entregó los documentos que recopilamos. No fueron arrestados ahí mismo. No todavía. Pero la investigación formal se activó esa noche. Y la prensa ya tenía el espectáculo que tanto adora. Esa noche regresé a mi nueva casa. Un ático que había comprado discretamente semanas antes. Cerré la puerta. Me quité los tacones. Me miré al espejo. No lloré. No grité. Solo dije en voz baja: «Se acabó». Pero justo cuando me disponía a apagar el móvil, una notificación apareció. «Has recibido una transferencia de archivos cifrados. Remitente desconocido». El asunto decía solo una palabra: «Mamá». Abrí el archivo con las manos temblorosas. La palabra «mamá» flotaba en la pantalla como una sombra luminosa que me tiraba hacia el pasado. No sabía si era una burla más de Teresa, un juego mental o algo real. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Eran vídeos, archivos antiguos, fechados entre 1993 y 1995. Imágenes granuladas, en baja resolución, pero ahí estaban. Mis padres, yo, de niña, jugando en un parque de Málaga, en una playa de Almería, en una terraza llena de macetas que recordaba vagamente.
Mi madre cantaba una canción de cuna. Yo reía. Y mi padre filmaba. Me cubrí la boca con una mano. No lloré. Era algo más profundo. Era como si me desarmara desde adentro. Nadie me había visto así en años. Vulnerable, sin escudos, sin estrategias, sin... Había una carta, también, escrita a mano, escaneada. Reconocí la letra de mi madre al instante. Kelly, si algún día ves esto, significa que la vida te ha llevado por caminos difíciles. Quiero que sepas que, pase lo que pase, nunca estarás sola. Tu historia es tuya, no de nadie más. No permitas que el dolor te convierta en una copia de tus enemigos. Sé fuego, sí, pero también sé hogar. Leí esa última línea al menos 100 veces. Sé fuego, pero también sé hogar. Durante todo este tiempo me concentré tanto en la venganza que olvidé algo fundamental. Yo no era solo una mujer traicionada, también era una mujer construida, por amor, por memoria, por valores. Esa noche, caminé por el ático, descalza, con la carta en la mano. Pensé en lo que había hecho, en cómo expuse a Pablo, a Teresa, a Antonio, en cómo el mundo ahora los veía con la misma repulsión que yo sentía. Y sí, una parte de mí se sentía satisfecha, pero otra parte no sabía qué hacer con el vacío. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca creí posible. Volví a contactar con Teresa, a través de un correo. Solo una frase. Nos encontramos, sin cámaras, sin público, solo tú y yo. Ella respondió en menos de una hora. Plaza del Pino. Mañana. Medianoche. La plaza estaba casi desierta. El aire olía a humedad, y los faroles parpadeaban como si supieran que ese encuentro no debía ser visto por nadie más. Teresa llegó puntual. Llevaba una chaqueta de cuero negra, el pelo recogido y una mirada difícil de leer. Nos quedamos en silencio unos segundos. ¿Por qué ahora?, me preguntó. Porque no quiero que esto nos destruya a las dos. Ya lo hizo. No del todo. Se cruzó de brazos. La Teresa que tenía delante no era la niña que abracé 1000 veces ni la adolescente que me gritó vieja con desprecio. Era una mujer rota, como yo, pero con las heridas aún abiertas. Sé quién es tu padre, le dije con suavidad. No me importa. Antonio solo es útil. Igual que tú lo fuiste. Eso dolió. Pero no reaccioné. ¿Por qué enviaste los vídeos de mi madre? Porque sé que ella fue tu ancla, y creí que recordarla te haría más débil. Y me hiciste más fuerte. Hubo un silencio espeso. Teresa bajó la mirada. Por un momento, su voz se quebró. Tú eras la única que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Y aún así, no pude evitar odiarte cuando te vi como enemiga. Me acerqué un paso. No más. Podemos seguir destruyéndonos, pero ninguna va a ganar. Tú ya perdiste a tu futuro. Yo casi pierdo el mío. ¿De verdad quieres que esto termine con una sola de nosotras de pie? No respondió. Solo me miró, con esos ojos cargados de rencor, pero también de culpa. ¿Y qué propones? Paz, sin reconciliación, solo un alto, para que las dos podamos seguir. Teresa rió con incredulidad. ¿Paz con la mujer que arruinó mi vida? ¿O con la mujer que intentó salvarte durante 10 años? Se giró, caminó unos pasos, y sin mirarme dijo, no me busques más. Kelly, ya no existimos la una para la otra. Se fue. No supe si eso era una rendición, una tregua, o simplemente el final. Pero mientras la veía desaparecer en la oscuridad de la plaza, sentí que algo finalmente se había cerrado. Regresé a casa. Encendí una vela. Coloqué la carta de mi madre junto a una foto antigua de nosotros tres. Y por primera vez en muchos años, dormí sin pesadillas. Al amanecer, recibí un mensaje de Javier. Pablo se entregó. Me desperté con la noticia aún vibrando en el móvil. Pablo se entregó. Leí y releí el mensaje de Javier. No decía más. No hacía falta. Mi pecho se llenó de una sensación extraña. No era alivio. No era satisfacción. Era algo más denso. Más amargo. Como si, al final de todo, la caída de Pablo no fuera una victoria, sino solo el cierre inevitable de una tragedia demasiado larga. Encendí la televisión. Ahí estaba, tranquilo, con el mismo traje gris oscuro, entrando por su propia voluntad a la comisaría de Valencia. Sin esposas, sin violencia. El rostro pálido, resignado. Los cargos eran graves: fraude corporativo, espionaje industrial, encubrimiento y asociación ilícita. No por lo que me había hecho a mí, claro, sino por lo que le hizo a otros antes y después. Lo mío fue el catalizador, pero su caída era vieja deuda con el destino. Teresa desapareció, literalmente. Después de nuestro encuentro en la Plaza del Pino, nadie la volvió a ver. Su móvil fue desactivado, las redes sociales cerradas.
Algunas fuentes decían que se había ido a Argentina, otras que vivía bajo un nuevo nombre en una comuna artística en Galicia. Yo no intenté buscarla, y esta vez, no por miedo, sino por respeto. Antonio Rivas fue destituido de sus cargos en todas las empresas donde aún figuraba. No fue procesado, tenía amigos en los lugares correctos, pero su reputación quedó arruinada. Un tiburón sin agua. Vi una foto suya en un periódico económico semanas después, caminando solo, con el bastón de adorno convertido en necesidad real. Javier se quedó, más cerca que nunca. Ya no era solo un socio técnico, se convirtió en algo más, en familia, en paz. Nos entendíamos en el silencio, en las miradas, sin necesidad de etiquetas. Y yo seguí adelante. La sede de Reinicia se trasladó a un nuevo edificio en el barrio del Poblenou, moderno y luminoso. Convertimos la última planta en un centro de apoyo para mujeres víctimas de abuso psicológico y manipulación emocional. No era solo tecnología, era redención. Era devolverle al mundo un poco de lo que yo misma necesitaba cuando estaba rota. Un día, una joven tocó a mi puerta. Tenía unos 18 años, mochila al hombro, mirada curiosa. ¿Tú eres Kelly? Sí. ¿Te puedo ayudar? Me llamo Laura. Encontré tus vídeos, tus entrevistas. Quiero aprender. No tengo dinero, pero tengo ganas. La miré. Vi en ella una versión más joven de mí, asustada, pero con fuego en los ojos. Entra. Todo empieza por querer. Pasaron los meses. Empezaron a llegar más. Decenas, cientos. Historias diferentes, pero todas con el mismo grito ahogado en el pecho. Les enseñamos código. Les dimos herramientas. Pero sobre todo, les dimos nombre. Voz. Una tarde, mientras organizaba archivos, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una foto. Teresa. En una sala con ordenadores, rodeada de chicas jóvenes, sonriendo, enseñando. Al reverso, una sola frase escrita a mano. No somos nuestras cicatrices, somos lo que hacemos con ellas. Me senté en silencio. Acaricié la foto. No lloré. No lo necesitaba. Ya no era fuego, ya no era hogar, era ambas cosas. Y eso era suficiente.